Es el 11 de abril de 2003. Operación Resolución de Hierro. Dos aviones de ataque A-10, Thunderbolt, cruzaban los cielos sobre el oeste de Bagdad, rumbo al puente de Hadrian. El cielo entero era una masa de arena que devoraba la luz, cero visibilidad. Todos los instrumentos fallaban. Las alarmas rugían como una tormenta interna. Aún así, dos aeronaves se hundieron en la niebla del desierto, mientras el fuego trazador ascendía como serpientes rojas buscando sus alas. Un misil pasó tan cerca que convirtió una cabina en un relámpago blanco. Abajo, cientos de soldados atrapados en el puente esperaban el golpe final de los tanques. Les quedaban minutos. Y dentro de uno de esos aviones, la piloto que todos creían incapaz de salvarlos, apretaba los mandos con una serenidad que nadie esperaba. Su nombre era Raquel Durán. Desde que había llegado a la base aérea de Zaragoza, su presencia provocaba un silencio incómodo entre los hombres. Era menuda, reservada, con una voz que no buscaba imponerse. Los veteranos del Escuadrón 117, los martillos salvajes, vivían de la adrenalina. Competían, bromeaban, apostaban sobre quién haría la pasada más baja. Raquel, en cambio, llegaba al aula con el manual de vuelo bajo el brazo. Algunos se rieron en su primer día. «Parece que ahora dejan volar a cualquiera», murmuró uno. Nadie imaginaba que aquella mujer callada acabaría escribiendo su nombre en la historia. El A-10 no perdonaba la duda. Su fuselaje era acero. Su cañón tan largo como un coche. Su propósito, simple: resistir y golpear. Raquel lo conocía como si fuera una extensión de su cuerpo. Sabía encenderlo con los ojos cerrados, revisar fallos sin dudar, pero nada de eso cambiaba lo que pensaban de ella. En la pared de la cantina colgaron una sábana con una apuesta. ¿Cuántas misiones tardaría en romperse? El favorito era «a la primera vez que vea trazadoras». Raquel no dijo nada. Comía sola, soportando las risas. Su jefe de vuelo, el capitán McClure, mantenía distancia. Nunca la ridiculizó, pero tampoco la defendió. Le llamaba la novata, incluso cuando ella ya llevaba los galones de capitán. Por las noches se sentaba junto a la pista, observando los aviones rugir bajo el viento del Valle del Ebro. Susurraba que sigan riendo. Tenía un motivo para resistir. Daniel Collado, su amigo desde la academia, estaba destinado en tierra con la Fuerza de Intervención 214, desplegada cerca de Bagdad. Compartían mensajes breves, siempre entre operaciones. Ella encontraba en esas palabras la calma que el cuartel le negaba. Aquel 11 de abril, la pizarra de misiones se iluminó. Patrulla sobre el sector de Hadrian. Raquel volaría con McClure. Indicativos: Valquiria y puño de hierro. El amanecer trajo un viento seco que levantaba polvo sobre la base. El horizonte era una masa amarilla. El aire olía a óxido. Raquel ajustó las correas del asiento, mientras los motores rugían. Despegaron. Las alas cortaron el cielo como cuchillas entre la tormenta. Las pantallas mostraban solo interferencias. El radar se volvía loco. El infrarrojo era una mancha gris. El sol, apenas un disco de cobre deshecho por la arena. «Esto es inútil. Nadie combate en estas condiciones», murmuró McClure. Pero entonces, un sonido quebró la estática. Disparos, gritos, una voz que Raquel reconoció al instante. Era Daniel. «Grifo 214, atrapados en el puente de Hadrian. Fuego pesado. No aguantamos más». La voz se cortaba con explosiones. Raquel sintió un nudo en el pecho. No era un mensaje cualquiera. Era su amigo. McClure respondió con cautela. «No vemos nada desde aquí. Tormenta total». Otra ráfaga respondió. «Nos quedan minutos». El tono de Daniel era puro miedo. Raquel apretó los dientes. Todo el desprecio, todas las apuestas, todo lo que había soportado se concentró en una sola idea. No iba a dejarlo morir. Miró la tormenta bajo ella, un mar de polvo que rugía como una bestia.
Si esperamos, mueren, dijo por radio. McClure no contestó. El silencio duró un segundo eterno. Entonces Raquel bajó el morro del avión y se lanzó dentro del infierno de arena. El ruido era ensordecedor. La cabina temblaba. El polvo golpeaba el cristal como metralla. Los indicadores bailaban. El horizonte desaparecía. Raquel seguía solo con instinto, guiándose por la curva del río que recordaba de memoria. Detrás, McClure maldijo, pero la siguió. Abajo, Daniel disparaba hasta que el cañón ardía. Sus hombres se refugiaban entre bloques rotos. El puente crujía. «Valquiria, si me oyes, te necesitamos ya», gritó. En la oscuridad naranja, Raquel avanzaba a ciegas. Cada segundo podía ser el último, pero no pensaba en eso. Solo en una voz. La de Daniel pidiendo auxilio desde un puente que pronto sería polvo. El interior de la cabina era un hervidero de alarmas. Las agujas temblaban. El sistema de navegación colapsaba, y aún así Raquel mantuvo la calma. Había aprendido que el miedo no desaparece, se domestica. Seguía el curso del río como una línea de esperanza en medio del caos. Por la radio, escuchó a McClure. «Valquiria, sube. Si seguimos bajando, no salimos vivos». Raquel no respondió. Afuera, el viento se convertía en una pared viva, y cada segundo más abajo significaba acercarse al infierno. En tierra, Collado y sus hombres se atrincheraban entre los restos del puente. Los disparos venían desde el otro lado del río. Un tanque enemigo asomaba su cañón entre la niebla amarillenta. «¡Aguantad, joder! ¡Aguantad!», gritó Daniel mientras recargaba. Un soldado a su lado sangraba por el hombro. Otro rezaba sin mirar al cielo. De repente, una estela de luz cruzó la tormenta. Flares. Señales de un avión. Daniel alzó la vista y entendió. «¡Es ella!», gritó, marcando el objetivo. Raquel había liberado contramedidas. Las bengalas ardían como flechas naranjas, iluminando el cauce del río. En la cabina, su visión era casi nula, pero tenía un objetivo mental: la estructura del puente y los vehículos que lo amenazaban. Su pantalla de armas estaba muerta. El visor, sin datos. Solo quedaba un viejo punto de mira metálico, un trozo de historia que pocos sabían usar. Raquel respiró hondo. «Con esto bastará». «Veo movimiento al este del puente, pero no confirmo», dijo McClure. «Haré la primera pasada», respondió ella. No hubo discusión. Bajó el porro. El A-10 se lanzó al vacío como una piedra de acero. El rugido del cañón GA-8 resonó segundos después. No fue un disparo, fue una tormenta. El sonido llenó el cielo, un bramido continuo que hacía temblar los cristales en tierra. Daniel se cubrió la cabeza y al levantar la vista vio cómo las ráfagas arrancaban la torre de un tanque, que explotó en una nube anaranjada. «¡Impacto!», gritó alguien desde el suelo. «¡La ha dado!». Las voces se mezclaban con el eco de la artillería. McClure siguió su estela, localizó otro vehículo y lo destruyó. Daniel volvió a respirar por primera vez en una hora. «Uno menos, dos menos», murmuraba mientras recargaba. Pero entre el humo aparecieron más siluetas. El enemigo no retrocedía. Eran sombras que avanzaban, lentas, pesadas, con el rugido de los motores cubriendo los gritos. Raquel giró en círculo, sudor resbalando por su frente. El calor dentro de la cabina era insoportable. Intentó fijar blancos con los misiles Maverick. Apenas distinguía una forma entre el polvo. Luego lo vio. Una mancha de calor intensa. No era un tanque, era un depósito de munición. Sonrió con cansancio. «¡Perfecto!». Pulsó el botón. El misil salió disparado. Una lanza de fuego que desapareció entre la arena. Un segundo después, la tierra tembló. La explosión iluminó el cielo. Las ondas de choque golpearon el avión. En el suelo, Daniel vio cómo la columna enemiga se desmoronaba. «¡Era su suministro!»,
¡Se lo ha cargado! Por la radio, la voz de McClure era entrecortada. ¡Buen disparo! Pero el combustible está en rojo. No llegaremos a casa. Raquel miró sus indicadores. La aguja caía. Nos queda lo justo para una vuelta. Daniel volvió a llamar. Valquiria, si te vas ahora estamos muertos. Son los últimos que quedan. Ella cerró los ojos un instante. Copiado. Nos quedamos. El avión descendió otra vez. Las balas trazadoras cruzaban el aire como hilos de fuego. Raquel empujó la palanca hacia adelante. El A-10 rugió, casi rozando los tejados. Un nuevo tanque apareció bajo el punto de mira. Uno más, murmuró. El cañón volvió a rugir. El impacto fue brutal. El vehículo saltó por los aires. Los hombres de Collado vitorearon, exhaustos, cubiertos de polvo. Pero Raquel sabía que no podían celebrar todavía. Las alarmas seguían gritando. El combustible se agotaba. Quedaba una última decisión. Valquiria, tenemos que irnos, ahora, insistió McClure. Raquel apretó los dientes. A través del parabrisas empañado, vio el puente envuelto en humo y fuego. Y en medio de todo pequeñas figuras resistiendo. Una más, dijo en voz baja. Solo una. Bajó el morro, encendió el último cañón de bengalas, y el A-10 volvió a sumergirse en la tormenta. Debajo la batalla aún no había terminado. El rugido del motor resonaba en el interior de la cabina como un tambor de guerra. La tormenta golpeaba el fuselaje con la fuerza de 1000 manos. Raquel sentía como cada vibración del A-10 se transmitía a su cuerpo. A través del parabrisas, el mundo era una mezcla de fuego y arena. Por un instante pensó en su padre, mecánico en Sevilla, quien solía decirle: «El valor no es no tener miedo, hija. Es hacerlo igual». Apretó el gatillo. El cañón Gav-8 volvió a rugir con un estruendo que partía el aire. Las ráfagas atravesaron la oscuridad, perforando el acero del tanque que intentaba cruzar el puente. La explosión fue tan violenta que las llamas alcanzaron la barandilla. Los soldados en tierra gritaron de alivio y terror al mismo tiempo. McClure cubría su flanco, abriendo fuego sobre un vehículo de transporte. La coordinación era instintiva, casi sin palabras. Entre ambos estaban conteniendo un avance que parecía imposible. Pero los segundos se convertían en minutos y el combustible seguía cayendo. Valquiria, el depósito está vacío, avisó McClure. Si hacemos otra pasada, no regresamos. Raquel no contestó. Su mirada se clavó en el puente. Hombres exhaustos, humo, fuego, cuerpos caídos. Apretó los labios. No nos vamos todavía. El silencio por radio fue su única respuesta. Giró de nuevo, buscando entre la tormenta. Los sensores estaban muertos, así que se guiaba por instinto y memoria. El cauce del río, los edificios derruidos, los destellos del fuego amigo. Allí, entre la bruma, distinguió un convoy enemigo. No era blindado. Eran camiones. Munición o refuerzo, pensó. Y eso significaba peligro. Objetivo detectado. Dijo: «Voy a por ellos». «Raquel, no hay combustible». «Lo sé». Ajustó el ángulo, bloqueó la respiración. El misil Maverick salió disparado, surcando el aire con un rugido agudo. Segundos después, un fogonazo iluminó la tormenta. El convoy saltó por los aires, y una cadena de explosiones secundarias transformó la oscuridad en una cascada de fuego. Las ondas de choque alcanzaron incluso el avión. «Buen tiro», dijo McClure jadeando. «Eso ha cortado su ataque». En tierra, Daniel observaba el horizonte arder. Las siluetas enemigas se retiraban, desordenadas, como si el infierno se hubiera abierto bajo sus pies. «¡Se están yendo!», gritó. «¡Resistid!». Pero no todos podían celebrar. A su alrededor, muchos yacían inmóviles, cubiertos de polvo.
El humo del puente se mezclaba con el de las bengalas aéreas. Por primera vez, Daniel sintió que sobrevivir era posible. En el cielo, Raquel se permitió un segundo de silencio. El panel seguía parpadeando en rojo. La voz de McClure volvió, esta vez más suave. «Nos vamos ya, o caemos los dos». Ella miró los indicadores vacíos. El combustible apenas sostenía el vuelo. «Entendido», dijo finalmente. «Vuelo a base». Pero su tono no era de alivio. Era una despedida. Mientras viraban hacia el oeste, Raquel lanzó una última mirada al puente. En su mente, la imagen quedó grabada. Columnas de humo, destellos en el río, hombres diminutos abrazándose entre ruinas. Apretó los mandos con fuerza. No sentía orgullo, solo una calma pesada. Había cumplido su deber. Y, en silencio, había redimido cada burla, cada apuesta, cada duda. McClure formó en su ala. Ninguno hablaba. El viento había amainado ligeramente, y el sol se filtraba débil a través de la nube de arena. El horizonte, por fin, se dibujaba con líneas claras. El combustible tocaba fondo. Raquel redujo potencia y ajustó rumbo hacia la base. La radio crepitó. «Torre de control de Zaragoza, aquí Valquiria. Solicitamos permiso de aterrizaje de emergencia». Una voz sorprendida respondió. «Permiso concedido. Pista 1 libre. Bienvenida a casa». Cuando las ruedas tocaron el suelo, el A-10 chirrió con un sonido áspero, metálico, casi como un suspiro. Las manos de Raquel temblaban ligeramente. McClure aterrizó segundos después. Los mecánicos corrieron, pero se detuvieron al verla salir. Su rostro estaba cubierto de arena, los labios resecos, los ojos inyectados en sangre. Y aún así, caminaba erguida. Nadie habló. Nadie rió. Solo el sonido del viento llenando el vacío. McClure se quitó el casco y, ante todos, dijo en voz alta: «Ella salvó una unidad entera esta noche». Nadie lo discutió. El tarro de apuestas, el que decoraba la pared de la cantina, desapareció antes del amanecer. Raquel, por su parte, no celebró. Dejó el casco en el suelo. Se sentó junto al ala del avión y observó el cielo, aún teñido de arena. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba decir nada. Al amanecer, el aire en la base era denso y silencioso. Los motores dormían, y solo se oía el crujido del viento arrastrando polvo sobre el hormigón. Raquel no había dormido. Permanecía sentada junto al avión, observando cómo el sol nacía tras los hangares. Su traje de vuelo estaba cubierto de tierra, las manos agrietadas, pero su mirada seguía firme. En el horizonte, la tormenta del día anterior se disipaba, dejando un cielo limpio. La calma después del infierno. Cuando entró en la sala de operaciones, todos se giraron. Los mismos hombres que antes la ignoraban, ahora la observaban con un respeto silencioso. Nadie habló, pero la jarra de apuestas ya no estaba. En su lugar, alguien había dejado una nota escrita con rotulador sobre la pared. Valquiria mantuvo el puente y puente. Raquel no sonrió. Simplemente asintió. Recogió su carpeta de informes y se sentó frente al panel de control. Tenía las manos firmes, los gestos precisos, como si nada hubiera ocurrido. Horas más tarde, recibió un mensaje cifrado. Procedía del destacamento terrestre. Daniel Collado lo había escrito. Puente asegurado. Pérdidas severas, pero seguimos en pie. Nunca olvidaremos lo que hiciste. Raquel leyó el mensaje una vez, lo guardó en su bolsillo y volvió a su trabajo. No pidió descanso, ni condecoración. En el ejército, sabía que los actos heroicos se disolvían en el tiempo como la arena en el viento. Esa noche, el capitán McClure la encontró revisando el fuselaje del A-10. «Deberías dormir», le dijo. Raquel siguió ajustando un panel sin mirarlo. «No puedo, aún escucho las alarmas». El hombre la observó en silencio, notando las ojeras, el temblor leve en sus dedos.
¿Sabes lo que dicen en el comedor?, añadió. Ella negó con la cabeza. Dicen que volviste del infierno, que nadie habría bajado ahí. Raquel soltó una risa seca. No lo hice por ellos. McClure cruzó los brazos. Por collado. Ella levantó la vista, por primera vez en toda la conversación. Por todos los que estaban allí. Pero sí, sobre todo por él. Durante un momento, el silencio se volvió pesado, casi íntimo. «Tienes suerte de estar viva», murmuró él. «No fue suerte», replicó ella. «Fue decisión». McClure la miró unos segundos más y finalmente se marchó. En el hangar, el sonido del metal al enfriarse acompañó su soledad. Días después, los informes oficiales comenzaron a circular. La Operación Resolución de Hierro había asegurado el control de la zona occidental. La prensa hablaba de la valentía de los pilotos anónimos que salvaron un batallón bajo condiciones imposibles. Nadie mencionaba nombres. Raquel lo prefirió así. No buscaba fama, le bastaba con saber que los hombres en tierra habían sobrevivido. Sin embargo, no todo volvió a la normalidad. En los entrenamientos siguientes, los demás pilotos la observaban de otro modo. Algunos intentaban conversar, otros simplemente le cedían el paso en silencio. El respeto, tan esquivo antes, ahora la seguía a cada paso. Aún así, ella no cambió su manera de ser. Seguía llegando temprano, repasando maniobras, escribiendo notas en su cuaderno. Había aprendido que la reputación no se defiende con palabras, sino con hechos. Una tarde, mientras revisaba el ala izquierda del avión, un joven teniente se acercó. «Capitana Durán, ¿puedo hacerle una pregunta?». Ella asintió sin levantar la vista. «¿Cómo lo consiguió? Volar sin instrumentos, en plena tormenta. ¿Cómo supo dónde disparar?». Raquel guardó la llave inglesa en el cinturón. Se giró despacio y respondió. «No lo supe. Solo confié en lo que recordaba, y en que alguien abajo aún me necesitaba». El joven asintió, sin saber qué decir, y se marchó. Esa noche, Raquel volvió a escribir en su libreta. No era un informe ni una carta oficial. Era una frase simple. A veces, lo imposible solo necesita a alguien que no se rinda. Cerró el cuaderno, apagó la luz y salió al exterior. El cielo sobre Zaragoza estaba despejado. Las luces de la pista brillaban como estrellas alineadas. Por primera vez desde aquella misión, respiró con calma. Pero en el fondo, sabía que la guerra rara vez da tregua, y que, tarde o temprano, volvería a escuchar la voz de alguien pidiendo ayuda desde el caos. El verano llegó a la base de Zaragoza con un calor que deformaba el horizonte. Los días eran largos, y el aire olía a combustible y tierra seca. Desde la torre de control, se veía el movimiento constante de los A-10, despegando hacia nuevos sectores. Las misiones se habían intensificado, y aunque Raquel seguía volando, algo en ella había cambiado. Su nombre ya no era motivo de burla, pero tampoco buscaba reconocimiento. En su interior, aún resonaban los gritos por radio, las explosiones, la voz de Daniel entre la estática. Una mañana, mientras preparaba el informe de mantenimiento, recibió un mensaje prioritario. Era de Daniel Collado. «Nos reubican. Volvemos al frente cerca del Éufrates. Quería decirte que muchos seguimos vivos gracias a ti. No lo olvidamos». Raquel sonrió apenas. Luego escribió una respuesta breve. «Solo hice mi trabajo. Cuídate». La envió sin añadir nada más, pero se quedó mirando la pantalla unos segundos. Sabía que las palabras simples eran las más sinceras. Esa misma semana, se programó un nuevo vuelo de reconocimiento. La tormenta del desierto había vuelto, aunque más leve. Raquel y su nuevo compañero, el teniente Ruiz, debían sobrevolar una ruta cercana a la frontera. «Solo observación, sin contacto», les repitió el oficial de control. Pero en el aire, las órdenes siempre se volvían inciertas. Durante el ascenso, Ruiz la observó con admiración contenida.
He leído el informe de Hadrian, dijo por la radio. Lo que hizo fue una locura. Raquel no respondió de inmediato. A veces la locura es lo único que queda. Ruiz sonrió al otro lado. Dicen que nunca fallas un disparo. Ella respondió. Eso dicen los que no me vieron temblar. El silencio que siguió fue respetuoso. A media hora del objetivo, el radar captó un eco inusual. Movimientos no identificados cerca de un convoy aliado. Ruiz pidió confirmación a la base, pero la interferencia era fuerte. Raquel descendió un poco, intentando obtener visión visual. A lo lejos, entre la neblina del calor, se distinguían destellos. «Eso no parece fuego amigo», murmuró. Ruiz tensó la voz. «Podrían ser emboscados». Raquel pensó rápido. «Si lo son, no tenemos tiempo de pedir permiso». Ajustó los mandos y giró hacia el este. En tierra, un grupo de vehículos españoles quedaba atrapado en un estrecho paso entre colinas. Desde los riscos, insurgentes disparaban con ametralladoras y lanzacohetes improvisados. Las comunicaciones estaban cortadas. En cuestión de minutos, podrían ser aniquilados. Raquel descendió más, reconociendo el terreno. «Los tengo a la vista. Están rodeados». Ruiz, nervioso, preguntó, «¿Qué hacemos?» «Lo mismo de siempre. No dejarlos solos». El A-10 rugió, lanzándose en picado. Las trazadoras subieron, pero Raquel ya había calculado la trayectoria. El cañón tronó, y las colinas se encendieron con el impacto. Las posiciones enemigas se desmoronaron en segundos. Ruiz siguió su ejemplo, atacando desde el flanco. En tierra, los soldados aprovecharon para reagruparse. Una voz por radio, apenas audible entre el ruido, se filtró. «Aquí Sierra 1. A quien esté ahí arriba. Gracias». Raquel sonrió, sin responder. Aquel agradecimiento anónimo le recordó a Daniel, al puente, a aquella noche interminable. «Todo vuelve», pensó. Cuando la zona quedó despejada, iniciaron el regreso. Ruiz no podía contener la emoción. «Eso fue increíble, capitana. Acabamos de salvarlos». Ella, sin apartar la vista del horizonte, dijo con calma, «Nadie salva a nadie. Solo evitamos que mueran hoy». El vuelo de vuelta fue silencioso. El sol caía sobre el desierto, y el aire ondulaba como un espejo. Raquel se mantuvo serena, pero su mente vagaba. Sabía que la guerra era un ciclo interminable de rescates y pérdidas, de nombres que se borran y promesas que se olvidan. Cuando aterrizaron, Ruiz se quitó el casco y la miró con respeto genuino. «Capitana, ¿cómo consigue seguir volando después de todo?» Raquel se encogió de hombros. «Porque alguien tiene que hacerlo». Esa noche, mientras escribía en su libreta, añadió una frase más bajo la anterior. «El valor no está en vencer, sino en regresar sabiendo que lo diste todo». Sino en... Cerró el cuaderno y lo guardó bajo la almohada. Afuera, los aviones rugían otra vez hacia la oscuridad. La guerra seguía su curso, y Raquel, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a la misión más dura de su vida. El amanecer del 3 de junio comenzó con un silencio extraño. El aire olía a tormenta lejana, y las nubes se agrupaban sobre el horizonte como presagio. Raquel caminó por la pista con paso firme, aunque algo en su pecho pesaba más que de costumbre. Llevaba días sin recibir noticias de Daniel. Había intentado contactar con su unidad, pero nadie respondía. En el ejército, el silencio era a veces una forma de decirlo todo. Durante el desayuno, el comandante reunió a los pilotos. «Tenemos un informe urgente. Una patrulla terrestre española ha quedado aislada al norte de Samarra. Se cree que uno de los supervivientes es el teniente Collado». Raquel levantó la vista. «¿Confirmado?», preguntó. «No.
pero la señal de radio coincide con su equipo. La sala se quedó en silencio. Raquel no necesitó escuchar más. Yo vuelo esa misión. El comandante la observó. Irás en apoyo, no en rescate. Hay mal tiempo y no queremos más bajas. Entendido, respondió, aunque sabía que su definición de apoyo no era la misma que la de mando. Despegó con Ruiz a media mañana. Las nubes eran una muralla gris. El radar detectaba interferencias, pero Raquel siguió ascendiendo. En el canal de comunicaciones, Ruiz intentó romper la tensión. ¿Cree que sigue vivo? Ella no contestó al principio. Mientras no escuche lo contrario, sí. El viento golpeaba las alas con violencia. A medida que se acercaban a la zona, el terreno se convertía en una sucesión de ruinas y campos áridos. De pronto, un destello en el suelo. Fuego cruzado. Ruiz lo vio también. Contacto visual. Están acorralados. Raquel descendió sin dudar. Las ráfagas de ametralladora subían como una lluvia invertida. El A-10 tembló, pero ella mantuvo el curso. Objetivo visual. Edificios en ruina. Coordenadas marcadas. Empiezo ataque. Ruiz trató de seguirla, pero perdió visibilidad. Capitana, no veo nada. Sígueme por la señal térmica. Abajo, los soldados españoles se refugiaban tras un muro. Entre ellos, un hombre agitaba una tela improvisada. Raquel entrecerró los ojos. Es él. El corazón le dio un vuelco, pero su voz se mantuvo fría. Voy a limpiar el perímetro. El cañón rugió. Los proyectiles trazaron una línea de fuego sobre las posiciones enemigas. La tierra se levantó en columnas de polvo y metralla. Ruiz cubrió desde el flanco derecho, eliminando un vehículo. La zona quedó en silencio. Área despejada, dijo Raquel, respirando con dificultad. Vamos a mantenerlos vivos hasta que llegue el rescate. Ruiz dudó. Combustible en límite. Lo sé. Aguanta un poco más. En el suelo. Daniel buscó cobertura. Aquí Grifo 214. Reconocimiento aéreo confirmado. Valquiria, sabía que vendrías. La voz de Raquel, entrecortada por la interferencia, respondió. Manteneos donde estáis. No os moveréis, sin mi orden. El tono era el mismo que él recordaba de años atrás. Firme, sereno, inquebrantable. Minutos después, un proyectil enemigo impactó cerca. El humo cubrió la zona y el contacto se perdió. «Collado, responde», insistió ella. Nada. Solo estática. Raquel apretó los dientes. «No me harás esto otra vez». Giró el avión, descendiendo aún más. Ruiz gritó. «Está demasiado bajo. Ya casi lo tengo». Entonces lo vio. Un vehículo blindado avanzando hacia las ruinas, donde se refugiaban los hombres. Sin tiempo para pensar, apretó el gatillo. El cañón vomitó fuego. El impacto fue brutal. El vehículo se partió en dos. Ruiz gritó. «Buen tiro, pero nos quedamos secos». El combustible estaba en rojo. La base ordenó retirada. Raquel escuchó la instrucción, pero no la obedeció. «No me iré hasta verlos fuera». Ruiz comprendió que discutir era inútil. Dio media vuelta para cubrir su retaguardia. Raquel descendió una vez más. Su avión temblaba. Los indicadores parpadeaban, pero sus ojos no se apartaban del punto donde Daniel y su unidad se movían entre el humo. Por la radio, finalmente escuchó su voz. «Estamos saliendo». «Gracias, Valquiria». Solo entonces tiró del mando, ascendiendo con dificultad. Las alarmas gritaban. El combustible estaba casi agotado. «Base Zaragoza, aquí Valquiria. Misión cumplida. Iniciando retorno». Su voz era tranquila, pero su cuerpo agotado. Ruiz, desde la otra ala, suspiró. «Pensé que no saldríamos». «Yo también», respondió ella con una sonrisa leve. El vuelo de regreso fue largo y silencioso.
Raquel sabía que había rozado el límite, otra vez. Pero en su interior no quedaba miedo, solo una extraña paz. Miró el horizonte y pensó, si hoy fue mi última misión, ya valió la pena. La tarde caía sobre Zaragoza con un tono rojizo y el aire olía a ozono y metal caliente. Los hangares estaban casi vacíos cuando Raquel descendió de la cabina. Caminó despacio, arrastrando el casco bajo el brazo. A su alrededor, los mecánicos la observaban con una mezcla de respeto y alivio. Nadie hablaba, solo se oía el zumbido del viento al pasar entre los aviones alineados. Había vuelto. Contra todas las probabilidades, había vuelto una vez más. Horas después, en la enfermería, le limpiaban los cortes de las manos. El médico insistía en hacerle más pruebas, pero ella lo interrumpió. «Estoy bien, de verdad». En realidad, no lo estaba. Sentía un cansancio que no era físico, sino profundo, el tipo de agotamiento que se queda en los huesos. Aún así, cuando el comandante entró y le entregó un sobre sellado, lo abrió sin vacilar. Era una carta oficial del destacamento de tierra. Dentro, una nota manuscrita. La letra era inconfundible, la de Daniel Collado. No hay medalla que describa lo que hiciste. No solo nos salvaste, nos recordaste lo que significa no rendirse. Cuando escuché tu voz en la radio, supe que seguiría respirando. Raquel leyó la carta 3 veces antes de guardarla en el bolsillo interior de su chaqueta. Esa noche, subió sola al mirador de la base. Desde allí se veían las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la barandilla metálica. En la oscuridad, sacó su cuaderno. Las páginas estaban llenas de frases cortas, escritas con letra firme. La tormenta no siempre está fuera. A veces el miedo es solo otro instrumento. No se trata de ser valiente, sino de no abandonar. Cerró el cuaderno con suavidad. Por primera vez, sintió que las palabras pesaban menos. A la mañana siguiente, McClure la encontró allí, aún con el uniforme arrugado y los ojos rojos de no dormir. Se acercó despacio, con las manos en los bolsillos. ¿Piensas seguir volando? Ella asintió sin dudar. Mientras haya alguien abajo que me necesite. Él sonrió. Eso dicen los que nunca saben parar. Raquel lo miró de reojo. ¿Oh, y tú? ¿Pararías? McClure soltó una carcajada breve. Supongo que no. Se quedaron en silencio un rato, mirando el amanecer. ¿Sabes?, añadió él. Creo que el ejército necesita más gente como tú. Raquel negó suavemente. No, solo necesita que cada uno haga su parte. Pasaron los días. Las misiones siguieron, los informes se archivaron, las vidas continuaron. Pero entre los soldados del frente, el nombre de Valquiria se convirtió en algo más que un indicativo. En los campamentos se repetía una frase que Daniel había pronunciado aquella noche en el puente. Resistid, no os dejo solos. Algunos la escribían en sus cascos, otros en los laterales de los vehículos. Para muchos, era una promesa. Para otros, una oración. Raquel nunca buscó reconocimiento. Rechazó entrevistas, evitó homenajes. Sabía que los verdaderos héroes rara vez tienen rostro. Pero cuando cruzaba el hangar y oía a los nuevos pilotos mencionar su nombre con respeto, sentía un leve orgullo, discreto, casi íntimo. Había demostrado que el coraje no entiende de apuestas ni de prejuicios, que la fortaleza no se grita, se demuestra. Una tarde de julio, mientras el sol caía sobre las pistas, Raquel se quedó observando su avión. El fuselaje seguía marcado por impactos antiguos, cicatrices que el mantenimiento nunca borraba del todo. Pasó la mano por una de ellas y murmuró: al final, todos llevamos nuestras marcas. Luego miró al cielo, donde un nuevo vuelo rugía hacia el este. Sonrió levemente. «Buena casa», susurró. Esa noche, en su cuaderno, escribió las últimas palabras de su diario. No se trata de ser recordado,
sino de haber hecho lo correcto cuando nadie más lo haría. Cerró el libro y lo dejó sobre la mesa, junto al casco. Afuera, el viento del desierto soplaba suave, como un eco lejano de aquel día en el que una mujer, sola contra la tormenta, decidió no retroceder. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.